¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio del canal y de la página de Muertos al Pecado. Ahora sí que solamente es para tocar un tema que creo que debe de ser analizado por cada uno de nosotros, porque es un tema bastante importante. Y este tema lo voy a llevar, obviamente esto solamente es una introducción, pero es un tema que me ha causado un poquito o un poco de aflicción y bastantes controversias acerca de las sectas, pero no quiero que asocien en su mente la palabra secta con las iglesias o los sectores religiosos que son pues fuera de la ortodoxia cristiana, es decir, eh, mormones o testigos de Jehová. No, por eso el título del audio lo puse como sectas sana doctrina. ¿Por qué ese nombre, sectas sana doctrina? Porque también por experiencia propia y experiencia de varios cristianos que he conocido a través de mi tiempo de conversión y todos estos detalles, hay algo bien curioso en cuanto a muchas iglesias que se precian de sana doctrina, es decir, estoy hablando de bautistas particulares, estoy hablando de pentecostales, estoy hablando de presbiterianas, estamos hablando de doctrinas wesleyanas y se aprecian de sana doctrina y entran en el marco de la ortodoxia, realmente. Pero el problema que se suscita en este tipo de congregaciones es que primeramente son cosas que yo sé que usted ya ha escuchado, ha leído, acerca de que un líder eclesiástico cuando se considera a sí mismo infalible, obviamente no lo dice, obviamente no actúa considerándose infalible, pero primeramente un líder de una iglesia sectaria es alguien que no permite cuestionamientos y que no considera en ningún apartado de su vida ser una persona que realmente se equivoca. Es decir, cree que tiene la autoridad suprema en la iglesia. Cree que un ser humano o un cristiano cualquiera no puede cuestionarle, ni tiene la mínima consideración a estar equivocado, ni considera que su confesión bautista o que su iglesia o que su confesión de Westminster puedan estar equivocadas. No lo considera así. Se mantiene un carácter bastante extraño en cuanto a lo que es la natalidad, es decir, los hijos. Se empieza a controlar y comienzan a mencionar que no es lícito que utilices métodos anticonceptivos y comienzan a decir que es una polémica y un tema bastante amplio en cuanto a la posición de la iglesia, que no es una sola, pero los sectarios consideran que ellos son la continuidad y la verdad suprema de la ortodoxia cristiana. Y este sectarismo, vuelvo a mencionar, no es de los que no están dentro de la ortodoxia, de los que considerados como mormones, etcétera. No, estamos hablando de iglesia católica, de iglesias bautistas, de iglesias presbiterianas, de iglesias pentecostales, que tienen esta actitud de control hacia sus congregantes, donde controlan el noviazgo, donde controlan el cortejo, donde controlan lo que escuchas y lo que lees, que controlan un pensamiento diferente, y si tu conversación es de cuestionar las doctrinas del pastor, te reprimen y te expulsan de la congregación. Hay iglesias que han expulsado a congregantes por el simple hecho de que trabajan los domingos y no pueden asistir. Y estos, como son de la teología del pacto, dicen estás pecando, el domingo no lo estás guardando, y terminan corriendo a este tipo de cristianos. Entonces es algo impresionante ver la actitud de estas personas, y realmente es una actitud de soberbia, es una actitud donde no se les permite cuestionar, donde si tú tienes un proyecto, y es bien curioso porque pasó algo muy semejante, un pastor de una iglesia, me reservo el nombre, este pastor inició su congregación solo, es decir, comenzó a predicar y la gente se le unió por el carisma, por la apariencia,
por ese cierto renombre de ser, pues de alguna manera de otro país. Eso atrajo a las personas. Y este pastor ahora, cuando ve que algún congregante de su iglesia se quiere separar y quiere tal vez iniciar algo, que bueno, dice alguno, no es el orden, la iglesia debe demandar. Sí, es correcto, pero tú no iniciaste así. Pero ellos no consideran eso. Ellos ahora quieren hacer un molde y no permiten que las personas cometan errores. Ellos, según eso, quieren cuidar a las personas de cometer errores, pero no es posible. Por eso a algunos, con la buena intención, porque muchas veces las sectas, realmente las mentes de estas personas no es crear una secta, es hacer según ellos la voluntad de Dios y obedecer rotundamente a Dios. Pero curiosamente sí obedecen de manera externa, van los domingos a la iglesia, van al culto de oración, no se salen de la teología bautista particular o de la teología de Westminster, no escuchan N.T. Wright porque escucharlo es un hereje, o no escuchan a John MacArthur porque ya no es de nuestro sistema. Ese tipo de detalles. O que no leen a otros exponentes no cristianos porque vas a corromper a la iglesia, no permiten que la mujer trabaje, ese tipo de detalles. Ahora, que la mujer puede trabajar, el orden bíblico, dicen algunos, es la mujer esté en la casa. Pero bueno, hay cosas que se deben de considerar y analizar de la vida de las personas antes de hablar, antes de hacer las cosas de manera hostil hacia otros. Eh, lo más curioso es de que las personas que suben los puestos eclesiásticos son personas que son lambebotas, dicen por ahí, o son personas que realmente se cuadran al pensamiento. Al pensamiento. Saludos a J.R. González y a Harold Caldas. Gracias por estar escuchando este audio. Y es bastante curioso cómo estas actitudes son así. Quieren controlar el noviazgo para que no cometas errores y no ilusiones a la hermana o al hermano, pero quieren hacer que tú no cometas errores. Hermanos, somos seres humanos y vamos a cometer errores. El problema de las sectas es de que los errores ajenos los catalogan de mal. Los errores de otros los toman como para dudar de tu salvación, pero los errores de ellos no los consideran. Sí, quieren apegarse a cierto renombre y se me hace muy curioso porque he conocido estas iglesias que son bautistas particulares que se jactan de ser reformadas cuando realmente, pues históricamente son reformadas, pero ellos se jactan de ello, menosprecian a otras congregaciones. Si no tienes el principio regulador y aplaudes en el culto y tocas en la alabanza o tu alabanza es muy pentecostal, estás mal, tu doctrina es herética y tú eres un hereje. Estás mal, debes hacer las cosas como nosotros. Hermanos, somos más de 33,000 denominaciones y solamente los bautistas o solamente los presbiterianos tienen el privilegio de honra. De hecho, esa ha sido la batalla con la Iglesia Católica Romana, que se jacta del hecho de tener primado y tener descendencia apostólica, por así decirlo, o legado apostólico. Entonces, hermanos, las sectas no están afuera, las sectas están dentro de la congregación de los santos. Cristianos que se jactan de ser reformados, cristianos que se jactan de ser católicos romanos, cristianos que se jactan de ser de la iglesia ortodoxa y la única iglesia de Cristo. Así es, pero es curioso, no lo dicen, lo actúan, expulsan a los que no están de acuerdo con ellos. Y oran por ellos, oran por aquellos apóstatas, herejes que se fueron de las puertas de nuestra congregación. No permiten que hables con una hermana, porque puedes pecar y caer en fornicación. Hermano, discúlpame, en el mundo se relaciona la gente con mujeres, por amor de Dios. Es bastante conocido como los líderes eclesiásticos, por su conocimiento, por su doctrina, quieren llevar la vida de las personas bajo un orden, y eso es un error y un pecado. El apóstol Pablo menciona que una de las obras de la carne, de la obra de la maldad del ser humano, es querer tener el control, ser sectario, ser hereje. De hecho, herejías en el griego nos habla de sectas, sectarios. Solamente nosotros tenemos el primado. Aquí se encuentra Jeff, saludos, Israel Olivares y Rubén Gutiérrez. Un excelente tema, dice, este tipo de enseñanza hace falta en la iglesia. El problema es ese, hermanos.
El problema es, y créame hermano mío, que muchas de las iglesias, que muchas personas consideran como iglesias de sana doctrina, están llenos de esto. Y no es porque me lo hayan contado. Está ese control de las vidas de las personas. ¿Por qué no viniste el domingo? ¿Por qué no estuviste aquí presente? ¿No sabes que el domingo es el día del Señor y debes guardarlo? Debes de estar en la iglesia, debes de convivir en la iglesia, debes de trabajar en los ministerios y tu vida se consume bajo el ministerio. Esa es una característica de las sectas. Si tú te vas de esta iglesia, no vas a encontrar una iglesia de sana doctrina. Y es curioso, he hablado con congregantes, hermanos, he hablado con personas que dicen, esta iglesia es la iglesia de la sana doctrina, no se vayan de aquí, porque si usted se va a caer en los errores de la doctrina arminiana. Hay calvinistas que dicen eso, arminianos que dicen eso, pentecostales, y vuelvo a enfatizar, no es afuera de las iglesias que se jactan del marco de la sana doctrina, es dentro. Iglesias que controlan y dicen, Dios me ha revelado, en el sentido de aquellos que son continuistas, Dios me ha revelado que esa mujer no es para ti. Y resulta que esta persona realmente su intención es mala. Esa actitud de las sectas es bien conocido. Y lo curioso es que es difícil de detectar, porque en el púlpito se predica una cosa y a la hora de obrar es otra. Se crea un vínculo bastante extraño. Te predican desde el púlpito que tu familia es primero que la iglesia, pero en la práctica te consume tanto tu tiempo que ya no es tu familia primero, sino el ministerio, sino enseñar a los niños, sino estar en el caso de las iglesias pentecostales, que menciono de manera muy genérica. Conocemos el ministerio que algunos obviamente van a salir que es antibíblico, el del pandero, de las mujeres panderistas, o de el ministerio de evangelismo, o ese tipo de ministerios que consuman la vida de los congregantes. Y muchos han llegado a la ruina por ese tipo de doctrinas, a la ruina económica, a la ruina de matrimonios. Un caso bien sonado fue de una mujer que vinieron del Estado de México a congregarse a una iglesia de otro estado. Y esta mujer y el hombre estaban bastante emocionados. Sí, es que necesitamos una iglesia de sana doctrina. Una iglesia donde se predique la predestinación, donde se predique la depravación total, donde se predique la expiación limitada. Y muy emocionado el hermano, bastante emocionado. Y el hermano ahorita no está ni en la iglesia ni con su esposa. Se tuvo que regresar porque el trabajo, de hecho dejó su trabajo para generar en otro lugar. Y este hermano no pudo conseguir trabajo y tuvo que regresarse, pero su esposa ya no quiso regresarse con él. ¿Por qué? Porque ahí estaba la iglesia, la sana doctrina, la verdad bíblica, y en las iglesias del Estado de México no había doctrina sana. Fíjese qué problema. Y resulta que está haciendo la voluntad de Dios al no estar con su esposo. Hermanos, a esos extremos llega. A esos extremos llega el sectarismo. A esos extremos llega el sentirse la única iglesia reformada, la única iglesia con una doctrina sana, y no solamente los reformados tampoco, y cabe enfatizar que esta iglesia ni siquiera es reformada, pero es de los presbiterianos, es de los católicos, es de los anglicanos, es de los wesleyanos. O sea, este problema está en todas las iglesias, y el problema no es la iglesia, no es la denominación, el problema es el ser humano, que cree que tiene la verdad. Ahora, es verdad que uno como se pone la camisa de su denominación y está bien, pero el problema es creer que la iglesia universal está equivocada en todo, y que dentro de con los pentecostales no hay gente cristiana que están mal, que son herejes. Hermano, discúlpeme, pero la palabra hereje solamente se utiliza para aquellos que no abrazan los primeros concilios ecuménicos. Un arminiano no es hereje, un calvinista no es hereje. Pero hay gente que cree que sí, y esos son detalles de carácter terrible, donde a tu hermano lo acusas de hereje, donde a verdaderos cristianos los afliges porque tienen que llevar cierto método de vida, estar todo el día en la iglesia. Y esa es una característica del sectarismo, tenerlos aquí, conmigo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia que sé que usted la ha sentido porque es humano, pero cuando la gente te sigue, cuando la gente te alaba, cuando la gente cree que tú tienes algo superior,
a la carne le gusta y tú quieres tenerlos ahí, a tu lado. No te vayas de esta iglesia, estás fuera del orden bíblico. ¿Cómo es de que te vas a ir de esta congregación? Nosotros somos los que te tenemos que mandar. Nosotros te tenemos que guiar. Nosotros te tenemos que enseñar. Y es bien curioso porque mencionan herejía. También hubo un caso donde un pastor de la teología del pacto dijo que alguien que había abrazado la teología del nuevo pacto era un hereje. Hermanos, eso no es bueno. No es correcto. Ningún pastor, ningún líder eclesiástico tiene la autoridad para gobernar su vida. Y es más, si alguien dentro de la congregación se revela y no quiere nada con los cristianos, hermano, no tienes tú la autoridad para controlar las conciencias de los no creyentes tampoco. Nadie tiene la autoridad de controlar conciencias, ni el mismo Señor Jesucristo lo hizo. ¿Cuánto más los hombres que quieren jactarse de una autoridad? Sí tienen autoridad, y es algo que debemos de equilibrar. Un pastor tiene autoridad, pero eso no significa que tenga el control de las vidas de las personas, controlar cuántos hijos van a tener, controlar qué días tienen que venir a la iglesia. Si faltas un domingo ya estás mal, estás pecando. Si faltas a las reuniones, si no tienes un ministerio, si no te sujetas a la doctrina de la iglesia y lees otros libros inadecuados, o hablas con otros hermanos acerca de doctrina, o tienes el deseo de enseñar, pero no, tú no puedes enseñar, no puedes usar los medios del Facebook, porque es hacerse maestros, y es lo que tienen, pero discúlpeme, usted se hizo maestro también. Son cosas que hay que analizar dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Y es triste porque los que están bajo este yugo, donde no vas a tener el apoyo de los líderes, donde no hay un trato humano, no lo hay, no se comprende el hecho de que alguien no asista a una congregación. Ese es el sentido de las sectas y cabe que está dentro del corazón del hombre, no dentro de una denominación solamente. Es bastante triste ver esta situación y no lo digo porque se esté, vaya, alejado esto, sino que está cerca. Me ha tocado platicar con conocidos, con personas que no conozco acerca de este tema y es algo que en cuanto a este audio me gustaría dejar en su mente, en su conciencia, que usted sea analítico, que no sea sectario, que usted no tiene el gobierno, pastor, usted no tiene el gobierno de la vida de las personas. Usted predique y si las personas obedecen bien, si no, usted no tiene la autoridad para gobernar la sexualidad de una persona, para gobernar las áreas de la vida de una persona, para gobernar sus amistades, para gobernar, y eso también es algo bien característico de las sectas. Ocurrió en ese sentido, pentecostales, unos se hicieron calvinistas y los pentecostales ya no querían hablarles a ellos porque eran herejes, y eso también es sectario. Eso también es mal. El pentecostal dijo al calvinista, estás equivocado, mi pastor me dijo que no me relacionara contigo porque tienes una doctrina de demonios. Es lo mismo. En todos lados ocurre. J.R. González dice, tiene autoridad hasta donde la Biblia limita. Sorprendentemente que la Biblia no se mete en los detalles tan minuciosos y si la Biblia no se mete, menos los líderes de la iglesia. Si tu trabajo no te permite venir los domingos a la iglesia, déjalo. Y hay unos que lo han dejado y han entrado en una crisis económica espantosa. Detalles así, hermanos, detalles que bueno, por favor. Y vuelvo a mencionar, hermanos, realmente son iglesias famosas, ¿eh? No estoy hablando de iglesias pequeñas de ahí de cierta localidad. Son iglesias conocidas, que tratan así a la gente. Que uno no tiene la capacidad de refutar lo que ellos dicen. Es bastante curioso. Y vuelvo a mencionarlo para que quede claro a las personas. No estoy hablando de las sectas de los testigos de Jehová, no estoy hablando de los mormones, estoy hablando de las sectas dentro del protestantismo evangélico, bautistas, presbiterianos, wesleyanos. Vuelvo a mencionarlo porque siempre que oímos la palabra sectas nos vamos hacia otro lado. No, estamos hablando de adentro de la iglesia, de lo que ocurre dentro de la iglesia. Hermano, es triste, hermanas llorando, hermanos llorando, afligidos por el control que se tiene, de casos sonados donde hijos dejan a sus padres porque sus padres son herejes. Por favor, hermanos, es bastante triste.
pero se jactan de tener el primado de la sana doctrina. Puedes ser tú, dicen ellos, a lo mejor solamente abrazas ciertos aspectos de la doctrina y puedes ser un aparente buen cristiano, pero si no abrazas la teología como yo, no estás en el camino correcto, no estás en la verdad bíblica. Si tú eres pentecostal, lo siento, no estás dentro del marco de la sana doctrina. Si tú eres bautista, no estás dentro de la verdad bíblica. Hermanos, tantas teologías que hay en el mundo cristiano y resulta que tú tienes la verdad. Es de sabios cuestionarse. Es de sabios considerar que estamos equivocados, aún en la apreciación. Por ejemplo, que muchos creen que el tulip es la doctrina de toda la doctrina reformada. No, no es cierto, no lo es. Hermanos, eso es una verdad. No, la denominación calvinista está, hay muchas fracturas también dentro del calvinismo. Supralapsarios, infralapsarios, tulipeños, roces, bueno, tulipeños no sé si está bien dicho, no lo digo de manera despectiva, pero es bastante triste. La Biblia menciona que los pastores pueden ejercer disciplina ante pecados evidentes, claro que sí. Si un cristiano comete adulterio, pues bueno, vamos a disciplinarlo con la intención de que vuelva al camino del Señor. Vamos a enseñar las escrituras y que obedezcan. Pero ya si no obedecen, y realmente esto es en lo privado, porque muchos cristianos que pertenecen a este tipo de congregaciones, sí, van al culto regulador, tocan la guitarra, cantan himnos bautistas, eh, se sientan en la iglesia, van todos los domingos fielmente, se quedan a la comida de la iglesia, van al culto de oración, pero detrás de esa careta de aparente piedad se encuentran muchos pecados. ¿De qué me sirve toda esa careta que realmente no muestra el carácter cristiano? Se menosprecia a aquellos que no abrazan la doctrina como yo la abrazo. La verdad es Cristo, sí, la verdad es Cristo, pero muchos creen que ellos tienen la verdad porque ellos interpretan a Cristo. Y ese es el problema. Pero al menos algo que puede confrontarnos es el carácter de compasión, de amor y de justicia de Cristo. A pesar de que sí, Cristo fue alguien que habló con dureza cuando tuvo que hablar con dureza, y todos quieren imitar eso, pero curiosamente no quieren imitar el carácter de Cristo en cuanto a la compasión, en cuanto al amor. No quieren hacerlo. Entonces estas sectas, estos pastores de sana doctrina, aparentemente correctos, como está en la imagen, realmente quieren gobernar la vida de las personas. Y cuando un pastor quiere gobernar tu vida, quiere controlar cuántos hijos vas a tener, vuelvo a repetirlo, quiere controlar tu noviazgo, quiere controlar a dónde vas, qué haces, qué piensas, qué lees, ahí, hermanos, está un grave problema. Ahí hay un grave problema. Hermanos, somos cristianos. Y una vez una persona dijo algo, hablando acerca del cortejo bíblico, que muchos dicen, bueno, no estés platicando con la hermana, no vayas con ella a tomar un café, cosas así. Pero resulta, y esta persona no cristiana dice, ¿y qué ustedes no son regenerados, no son nacidos de nuevo como tanto lo pregonan? ¿Por qué tienen miedo a situaciones así? Y es verdad, un cristiano tiene el temor de Dios en su corazón y no necesita el pastor, el obispo estar buscando gobernar la vida de las personas si el cristiano sabe en su conciencia que la ley moral de Dios está y debe obedecerla. Pero es bastante curioso, o sea, los pastores creen que los cristianos son bastante tontos como para no poder cumplir la moral de Dios. Y esa es una característica también de los pastores sectarios, te creen tonto, te creen incapaz de obedecer a Dios por ti solo. Necesitas hacer las cosas como ellos dicen. Y aún así, hermanos, los cristianos nos equivocamos, los cristianos caemos, los cristianos fallamos. Pero la respuesta es, ¿qué hace tu iglesia cuando fallas, cuando caes, cuando te equivocas? ¿Te tienden la mano o te avientan piedras para destruirte? Y es una característica de las sectas. Destruyen la vida de otros sin compasión. Hablan mal de aquellos que no están de acuerdo con su doctrina, calumnian, mienten,
Dicen que tú eres una persona lleno de orgullo, que estás cegado, que no perteneces al rebaño del Señor, que no has nacido de nuevo, porque no abrazas la confesión bautista o la confesión de Westminster o la confesión fulanita, son las que menciono porque son las más conocidas, pero ese es el carácter de alguien sectario, de alguien que realmente hace mal a otras personas. Y el punto es de está bien. Y una característica también del pastor sectario, del obispo sectario, es que te hacen sentir que tú eres incapaz para argumentar, incapaz para pensar, incapaz para entender la palabra de Dios. Tú no sabes, yo sí sé, yo ya estudié, yo tengo teología, yo fui al seminario fulanito y soy una persona capaz y tú no lo eres. Tú no tienes la capacidad de poder cuestionarme y muchas acciones de racismo y más cuando son pastores americanos. En todos los detalles, en todos los lugares dice esto. Dice Yamandú, en todos los lugares hay cierto grado de sectarismo, totalmente de acuerdo, pero he visto sectas radicales que manipulan a las personas con las profecías, que les lavan el cerebro, que no piensan por sí mismos y hasta dividen familias. Sí, y cabe mencionar que yo los ejemplos que pongo son de iglesias cesacionistas, ¿eh? Son iglesias cesacionistas. También ocurre algo típico con esto que salió de la nueva reforma. Iglesias bautistas empezaron a jactar del primado reformado, que bueno, históricamente muchos maestros por aquí por el Facebook, usted compre libros, se va a dar cuenta de que un bautista pues no es considerado un reformado, aunque algunos pelean el renombre. Eh, pero, pero había pastores que por el hecho de compartir una predicación de Sugel Michelén, porque bueno, Sugel Michelén como está con Gospel Coalition, está mal, está equivocado, o sea, ¿cómo puedes escuchar a la Ivy, a Sovereign Grace? ¿Cómo puedes escuchar a ese tipo de música si no abrazan el culto regulador o el principio regulador, si solamente son conciertos, compartes una canción de ellos o compartes un video de Miguel Núñez y te eliminan y te exhortan en su iglesia a que no escuches a ese tipo de predicadores porque te pueden llevar a a una desviación de la doctrina? Y fíjese, pastores conocidos como Miguel o Sugel son rechazados por este tipo de iglesias. Sí, no escuches a John MacArthur. No, ¿para qué escuchas a John MacArthur si John MacArthur no es un verdadero reformado? O etcétera, ¿no? Y dentro de las iglesias de John MacArthur, pues también hay ese tipo de menosprecios a los arminianos. Es un jalón de doctrinas. Y bueno, si usted me escucha, pues la exhortación es de que usted y yo no seamos así. No seamos sectarios, no busquemos manipular a la gente, no busquemos considerarnos, sí, bueno, yo abrazo la confesión y la estudio, pero considere en su mente que usted puede estar equivocado en algo, o que alguien que redactó la confesión se pudo haber equivocado en algo. Es posible, somos humanos. Y ese es el sentido principal de este audio en cuanto a las sectas, del control que muchos pastores, obispos dentro de la Iglesia Católica, bastantes personas que es bastante común que hagan este tipo de cosas dentro de las iglesias que se precian de ser las mejores, sana doctrina, sana enseñanza, sana doctrina. Todo esto es dentro de estas iglesias. Iglesias que predican la justificación por fe, la imputación de los méritos de Cristo, la predestinación de tal forma. Ese tipo de iglesias, hermano, que se jactan de eso, que no consideran en su mente, que no consideran que pueden estar equivocados en algo. Y no digo que bueno, está bien, tú abraces con gran celo la doctrina, pero ¿por qué buscas controlar a la gente? ¿Por qué ese deseo en el corazón del ser humano acerca de ese tipo de enseñanzas? Y lastiman a la gente, no consideran ni siquiera la enfermedad. Si vas por enfermedad y no estás yendo, se me hace que estás mintiendo porque son mentiras de que no vienes a la congregación. No es bueno que te juntes con ciertas personas. Y ven a alguien que tiene un perfil alto, que estudia teología, que lee, y a lo mejor es una persona que dialoga solamente de eso porque le gusta, y te mandan citar y te dicen, no, es mejor que no hables.
No, no hables de teología, vas a confundir a los hermanos. Mejor habla de otras cosas, habla de la predicación del pastor que estuvo excelente, o sea, mencionó la teología de Juan Calvino y mencionó la teología de Jacobo Arminio. O sea, esto no es denominacional, hermano, es una conducta del cristiano, es un tema que podemos estar hablando y esta solamente es una introducción que estamos haciendo porque vamos a tratar el tema acerca de la corrupción dentro del cristianismo, la corrupción dentro de la reforma, la corrupción dentro de las iglesias, la corrupción dentro del wesleyanismo, la corrupción dentro de las iglesias pentecostales, la corrupción que ha estado dentro de nuestras puertas. Y esto es de seres humanos que han sido engañados, que han sido corrompidos. Y algo también característico es de que misma gente nacida de nuevo, que no está de acuerdo con la postura del pastor, y los hermanos empiezan a ver a este cristiano como hereje, lo menosprecian, lo tachan. Y algo bien curioso, que es una verdad, yo he escuchado a pastores famosos que hablan mal de algún predicador, que hablan mal acerca y se ríen acerca de Cash Luna, acerca del dispensacionalista, se burlan de ellos. Ah, pero resulta que tú no puedes hablar en contra mía, o sea, no, no puedes hacerlo. No puedes publicar algo en Facebook hablando de mí, no, no, yo sí puedo hacerlo, yo puedo hablar mal de Tim Keller, pero tú no puedes hacerlo. Hermanos, eso también es una característica del sectarismo. Es una característica del sectarismo. Y es algo fuerte, triste dentro de la iglesia de Cristo, pero es algo con lo que tenemos que batallar. Y si usted es regenerado, es cristiano, considere el amor de Cristo, considere la posibilidad de estar equivocado en algo, considérese equivocado, considérese errado. Y si usted tiene la doctrina, la sana doctrina, ayude a aquellos ignorantes, a aquellos ciegos, a aquellos que no tienen la posibilidad que usted tiene. Así es como uno de cristiano debe entender este tipo de cosas. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Porque básicamente en una conversación con una hermana y con su esposo, me platicaron estos temas. Y también en experiencia propia, en carne propia, se vive esto. Lo he vivido, lo he visto. ¿Hasta qué límite el pastor debe de gobernar la vida de las personas? No debe de gobernar la vida de las personas, debe de gobernar la iglesia. Debe disciplinar. Debe tener un carácter compasivo, como Jesucristo. Sí, todos hablan de aquel Cristo resucitado, glorioso, ese Cristo magnificado que el Padre hizo una teología, una sana doctrina, que vino a predicar la verdad, que el pacto de redención allá en la eternidad pasada, y se comienza a hablar todo este tipo de argumentación teológica. Pero sí, pero ¿por qué no hablas del Cristo que fue capaz de perdonar al adúltero, a la adúltera? El Cristo que amó hasta el final, el Cristo que dio su vida por impíos, pecadores e ignorantes, como dice Hebreos. Era necesario un sumo sacerdote que conociera nuestras debilidades, pero hay muchos que no se consideran débiles. Hay muchos y que desgraciadamente, pero son personas idolatradas, hermanos, son personas no desconocidas, son conocidas dentro del mundo evangélico. Y estas personas se jactan de ello, se jactan de tener una iglesia ordenada, pero dentro de sus puertas hay oscuridad, hay tinieblas, odio, rencor y gobernación de conciencias de las personas. Es algo que debemos de cuidarnos usted y yo. Hay un libro que hablando con un hermano que se llama ¿Cuál camino? Y ahí menciona muchas sectas. El catolicismo romano, en el sentido de lo sectario del catolicismo, lo sectario de varias iglesias. Vuelvo a insistir, las sectas no solamente son un grupo denominacional. Las sectas suelen ser, pues, con simple hecho de 3 o 4 personas que comienzan a ser sectarios, que comienzan a apartar a las personas que piensan diferente de sus puertas. Ahí ya hay corrupción, ya hay obras de la carne, hay orgullo, hay vanagloria. Y más cuando empiezan a tener fama por medio de las redes sociales, por YouTube, que sus videos tienen muchas vistas o muchos suscriptores, comienzan a actuar de esta forma. Y son personas que piensan, y lo piensan, hermanos, realmente lo creen, que son personas pilares de la iglesia, que si ellos no están, pues no existe la iglesia.
Que muchas veces es verdad, porque son personajes. El personaje se va a otro lado y dejan a otro y el otro no tiene el mismo carisma o la misma elocuencia y pues se comienza a bajar el rating, como dicen por ahí, de los videos que estos pregonan. Las sectas de sana doctrina son sectas que predican bien pero actúan mal. Esas son las sectas de sana doctrina, las que actúan bien, perdón, que predican bien y actúan mal. En este tipo. De hecho, hay un libro que me gustó mucho, que por ahí hicimos una recomendación más humano, más espiritual, que habla precisamente de esos puntos, que habla precisamente de esas ideas equivocadas acerca de lo que es cómo gobernar las conciencias, como si tú no estás de acuerdo conmigo en la doctrina de la predestinación. Y es algo que en el tiempo de la Reforma se vio. Aún Juan Calvino tenía leyes que aquellos que no estuvieran de acuerdo con la doctrina de la predestinación debían de ser, ahora sí que castigados de alguna forma. Fíjese usted, o sea, ese tipo de detalles dentro del protestantismo, dentro del catolicismo, dentro de todo el mundo evangélico. Y son detalles que vamos a ir analizando poco a poco, de manera sensata, de manera considerándonos a nosotros mismos, ya que esto, vuelvo a insistir, no es de un grupo, está dentro del corazón humano. El ser sectario, el creer que los demás están mal, que son herejes, que Dios los va a castigar porque no están de acuerdo con la sana doctrina, porque tienen un culto abominable, como dicen algunos por ahí. Entonces, haga usted conciencia, analice su situación, analice la iglesia en la que está. Si los líderes eclesiásticos suelen ser manipuladores, si los líderes eclesiásticos no aceptan sus errores, aguas, como decimos en México, cuidado, cuidado con este tipo de enseñanzas, con este tipo de doctrinas, que vuelvo a insistir, no estoy hablando de Cash Luna, no estoy hablando de Maldonado, en esas iglesias suele pasar más. Estoy hablando de iglesias que se precian de sana doctrina, que tienen una ortodoxia correcta, que predican a Cristo, que predican el Colosenses y lo exponen de manera impresionante, pero sus actos son tristes. Ahí es donde está el problema. Ustedes están mal, yo estoy bien. Y se me hace curioso porque se levanta el bautista particular diciendo que el culto regulador, que la Santa Cena debe celebrarse cada domingo, pero se levanta el presbiteriano por allá y dice, bueno, tú tienes un gran problema porque la cena del Señor, el sacramento del Señor, no lo ves como presencial, solamente lo ves como un memorial. Tú no eres reformado. Y bueno, tienes razón. Y ahí empiezan los debates. Los otros sintiéndose mejores que los otros por tener ciertas doctrinas. Algo que dijo un hermano, y creo que es cierto, debemos de aprender a apreciar la riqueza espiritual dentro del cristianismo. Y comprender al hermano, comprender al otro, por qué tiene una posición distinta a la mía. ¿Por qué canta salmos en su culto? ¿Por qué no quieren meter instrumentos a su iglesia? Tiene un porqué, tiene un sentido y es una buena intención. Siempre toda doctrina aparenta y puede ser por una buena intención. El hecho de no quitar la gloria de Cristo, no vamos a poner a cantantes impresionantes para que la gente no esté impresionada con ellos. Y tiene una buena intención. Pero cuando yo veo en otra iglesia que no lo hacen como yo lo hago, como yo, pastor presbiteriano, bautista, como pastor wesleyano, no lo hacen como yo, no tienen un culto, una tradición rica, una tradición apegada a alguna denominación histórica, están mal, equivocados. Ahora, si analizamos en todos los movimientos denominacionales, nos vamos a encontrar con errores tan terribles. Dice el buen Pipishi, oye, muy buen tema, ¿cuándo publicarás secuencias? Cierto, algunos temas veo en mi congregación, predican bien, actúan mal. En todas las iglesias, hermano, en todas las iglesias pasa esto. Iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias con gran renombre, iglesias desconocidas, siempre hay este sentido. ¿Y cuál es la actitud que el cristiano debe de tomar? Amar a su prójimo como a sí mismo. Para unos es muy fácil obedecer esto. Para unos es muy fácil obedecer la doctrina, no estar de desacuerdo con el pastor, no contradecirlo, no hacer las cosas diferente, ir al domingo a la iglesia y todo esto es fácil, pero amar a tu prójimo, perdonar al que te ofende,
perdonar al errado. Y es bien curioso, un caso también bastante semejante. A uno lo expulsaron de una iglesia, pues porque él no estaba de acuerdo con la doctrina. Pero de hecho él se fue antes de ser expulsado. Pero jamás, jamás el pastor de la iglesia fue capaz de ir y hablar con él. Hermano, ¿por qué te fuiste? Hermano, queremos tu bien, queremos tu bienestar. Aunque se oiga muy romántico, como dicen algunos, Cristo es capaz de hacer eso. Cristo va con el pecador, Cristo va con el impío, Cristo va con el adúltero, mentiroso, idólatra, y lo lleva hacia su cruz y lo limpia. Pero no, el pastor no hace eso. Y eso ha sido caída de muchos al cristianismo. Dice Víctor Santiago, cierta ocasión unos hermanos me dijeron, escuche a tales predicadores, no escuches a tales predicadores que te van a confundir. Bastante conocido. Y les digo, estos pastores que me ha tocado conocer, no permiten o no quieren que escuches a Sugel Michelén. No, Sugel ya está mal, porque hace compañerismo con Miguel Núñez, que era pentecostal, y son nuevos calvinistas, no son verdaderos reformados. Ese tipo de argumentos. Exacto, es lo más importante como discernir incluso cómo actuar ante tales roces teológicos. Sí, la verdad es inteligente, hermano, el que puede tener un diálogo con alguien de postura diferente. Y perdóneme la palabra, pero es torpe, o es tonto, o es fatuo, como diría, para que se oiga más bíblicamente, aquel que no es capaz de escuchar pensamientos diferentes. Aquel que no es capaz de escuchar pensamientos diferentes. Aquel que cree que está en lo correcto. Vuelvo a insistir, hermano, vea para atrás. Porque el cristianismo no empezó en 1517. Muchos pregonan una nueva reforma cuando no son capaces ni de reformar sus propias iglesias. Sí, muchos quieren ser reformados, hablan de la institución de la religión cristiana, pero no sé por qué curiosamente jamás predican acerca de cómo Calvino se expresaba de los que eran creedobautistas. Jamás yo he escuchado a un calvinista de los nuevos que predique sobre eso, que el paidobautismo para Calvino era sumamente importante. Y los llama de una manera atroz, pero no, los calvinistas o los nuevos calvinistas no lo hacen. Vea usted qué gravedades. Sí, Martín Lutero, sí, pero Martín Lutero celebraba la misa, él jamás descartó la misa. Martín Lutero era realmente venerador de María. Pero eso no se dice. ¿Por qué? Porque no, a Martín Lutero yo lo voy a hacer de mi bando. Martín Lutero me pertenece a mi bando. Martín Lutero pertenece a los reformadores. No, discúlpeme, pero Martín Lutero no pensaba como usted. Martín Lutero no creía una expresión limitada como los nuevos calvinistas o los del tulip, ¿no? Y es algo que no se hace. Sí, está bien, desprecian a ciertos predicadores de la nueva ola o de los nuevos, pero los viejos, no, los viejos están de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque tienen peso y renombre. Martín Lutero está de acuerdo conmigo, Juan Calvino, Charles Spurgeon, John Wesley, etcétera, etcétera. No, John Wesley no está de acuerdo contigo. Aún el señor Charles Spurgeon fue capaz de confesar que entiende a los arminianos y él era arminiano al momento de predicar. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura veo que debo de predicar así. Pero eso no se dice. Aquí dice, igual voy a leer los comentarios, así que piénsesela 2 veces antes de poner algo. Dice, más fácil, Edgar, aquí por un domingo falté, me dijeron inmaduro, y los que toman Santa Cena ni un saludo te dan en el discipulado para bautizarte. Te dicen que no veas prédicas de otros pastores. Muy punto de vista personal, creo que Dios te da un discernimiento. Si lees la Biblia sabrás que hay, creo y pienso que los nombres son solo títulos. Pentecostal, metodista, bautista. Por estudiar el origen de las denominaciones me llama enfermo de corazón. Cierto, me gustó tu tema. Gracias, Papichi, no sé si sea tu nombre. Jiménez, supongo, ¿verdad? Entonces es un tema complejo, es un tema difícil de tratar, porque esto se oculta. Es que es muy fácil creer, ¿no? Cash Luna ha de ser un manipulador, y no quiero la verdad ni imaginar cómo son ahí. Y hasta podría considerar que hay personas hasta más justas que en muchas iglesias que se precian de ser sanas. Pero realmente es terrible, hermanos. Han dañado familias. Han hecho corrupción. Pero lo más curioso es que no lo ven. No lo ven. Ellos creen que están bien. Ellos creen que hacen la voluntad del Señor. Mi deber es predicar la palabra y no estar
tras las ovejas. Y se justifican. Sí, es más fácil estudiar cómodamente tras tu escritorio a ir y amar a las personas. Claro, es más fácil. Eso es facilísimo. Eso cualquiera lo hace. Tantos hay teólogos de Facebook, y me agrego, que es fácil estudiar. Pero, ¿qué hay del hecho de dar la vida por el hermano? De buscar su bien y guiarlo a la cruz. ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie lo hace. Es más fácil ser semejantes. Por eso, hasta cierto aspecto, la teología de la liberación se levantó. ¿Y qué de los pobres? Hay que ayudarlos. Sí, estamos todos muy cómodos, pero vamos, hay que ayudar. Y toda teología nace con una buena intención, cabe mencionar. No estoy diciendo que la teología de la liberación esté bien, pero, hermanos, ¿qué hay de la ayuda a los pobres? Si ves a tu hermano tener necesidad, eso es sana doctrina. Eso es sana doctrina. Si ves a tu hermano tener necesidad, ¿por qué cierras tu corazón? Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano que ves, ¿cómo abunda en ti el amor de Dios? ¿Cómo está el amor de Dios en ti, en tu corazón? Por favor, hermanos, esto es bastante evidente. ¿Y qué dijo Jesús? Por su doctrina los conoceréis. No, dijo por sus frutos. Y esos frutos habla de carácter y claro de doctrina. Pero dentro de la iglesia, la que usted me ponga, siempre ha habido esta intención sectaria, esta realidad acerca de la maldad que hay en el hombre, de los malos procederes, malas actitudes. Sí, falsas doctrinas. Sí, vamos a predicar en contra del continuismo. Vamos a predicar en contra del sectarismo, de ciertas doctrinas, de ciertos procederes y etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de tu gran elocuencia y doctrina bíblica, calvinista, arminiana, de diferentes formas, porque pues esto abunda en cualquier sector, molinista, católico, pero la actitud se ve y los seres humanos no somos tontos, hay algo que se llama razón y debemos de aprender a usarla. Y curiosamente cuando no estás de acuerdo con este tipo de personas, te acusan de rebelde, y puede que tengan razón, a lo mejor hay cierta rebeldía en tu corazón, pero bueno, cristiano, tú tienes conciencia. Y es deber de cada cristiano, y muchos abogaban por esto, padres apostólicos, y un hombre llamado Lactancio, que fue del tiempo de Constantino, decía que la libertad de conciencia era necesaria. Y es un tema que quiero tocar, la libertad de conciencia en el cristianismo. ¿Hay libertad de conciencia dentro del cristianismo? Sí, sí la hay. Y Lactancio decía, no se le va a obligar a los paganos a convertirse al cristianismo, no es de decisión personal. Y esto se enfatiza de decisión personal. ¿Qué significa? Significa que el hombre toma su decisión. No, no, no. Significa que cada ser humano, con base a lo que está ocurriendo en su vida, con base a la gracia, que cree en Cristo y pues debe de seguirlo. Pero alguien llegó a una iglesia pentecostal y se acaba de convertir, pero tú empiezas a menospreciarlo por el hecho de ser pentecostal, estás menospreciando a un hermano. Y Jesús dijo, ay de aquellos que hacen tropezar a los pequeños, hay de aquellos que destruyen a los pequeños, hay de aquellos que se jactan de su enseñanza, pero menosprecian a estos pequeñitos, y esos pequeñitos son sus discípulos, expulsados de congregaciones. Y hay una persona que a mí me muestra la condición de muchos cristianos. El caso que vemos en el Evangelio de Juan, acerca de un hombre que Jesús sanó de sus ojos. Y a este le interrogaron, ¿quién eres tú? ¿Crees en ese hombre? Ese hombre es pecador. Y él dijo, si es pecador, no lo sé. No sé quién es. No conozco realmente la hipostasis. No conozco muy bien quién sea él. No tengo una doctrina reformada. No soy arminiano. No soy de la tradición de la iglesia ortodoxa. No pertenezco a una iglesia de legado apostólico, no. Pero lo único que sé es de que yo estaba ciego y ahora veo. Esa es la verdad del cristianismo. Jesús se acerca al pecador corrompido para liberarlo. Sí, él instauró maestros, apóstoles, evangelistas, profetas,
evangelistas para la iglesia. Sí, él instauró buenos maestros teológicos, en su tiempo obispos, sacerdotes, pastores, que enseñaran a la gente el evangelio, que instruyeran a la gente a ser capaces de obedecer, que la gracia del Señor Jesucristo, jamás he escuchado de estos pastores sectarios decir de corazón, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, como un apóstol Pablo al terminar sus cartas, al escribirlas, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, oh Corintios. Sí, había maldad, pero el amor del apóstol Pablo era evidente. Imítenlo a él, como él imitaba a Cristo. Sí, es sana doctrina, pero donde no hay amor, nada somos. Y esas palabras suelen desaparecer en este tipo de iglesias. Entonces vamos a tratar el tema para ver, aún con investigaciones, las enseñanzas, las doctrinas, o más bien, no tanto doctrinal, aquí ya nos vamos a basar en el carácter moral de muchos pastores aún conocidos y desconocidos, de las corrupciones que hay dentro de las iglesias. Y eso vamos a estar indagándolo, mencionándolo. Entonces, estas sectas están dentro del fuera del protestantismo, no, están dentro del protestantismo, están dentro de las iglesias famosas y dentro de las iglesias desconocidas. Es un carácter humano, es un carácter humano. Bienaventurado el pastor que se considera equivocado y trata de amar a su prójimo aunque no esté de acuerdo con él. Y por ahí decía un hermano, ama al hereje. Sí, está equivocado. Tal vez no tiene una doctrina correcta en cuanto a la Trinidad. Ámalo. Muéstrale el amor del Dios Trino. Muéstrale la justicia de Cristo. Muéstrale que Jesús es amor, porque lo es. Dios es amor, lo dice el apóstol Juan. Es amor. ¿Cuán amor nos ha dado el Padre? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, adúlteros, mentirosos, fornicarios, idólatras. Sí, pero no perteneces a mi iglesia, lo siento, no, la redención no alcanza para ti. Algo que tenemos que analizar, considerar y orar al Señor que tenga misericordia de su iglesia. Te doy gracias por tu atención. Cualquier comentario, punto de vista, pues igual lo pueden hacer en este momento. Voy a finalizar el audio. Vamos a seguir en cuanto a estos temas acerca de las sectas, acerca del sectarismo dentro de las iglesias de sana doctrina. Dice, me parece muy bueno el tema, pero ¿hasta qué punto tratar este tipo de temas sin sonar o caer en ecumenismo? Es una duda, ¿no? Pues yo te entiendo, hermano, yo te entiendo que caer en el ecumenismo. Algo te voy a decir, hermano, Israel Olivares. Considero que sí es bueno que, pues, guardar tu punto de vista doctrinal y creer que alguien está equivocado. Pero el punto es el trato humano. Sencillamente con eso, hermano. Jesús nos muestra un trato humano, nos muestra cómo fue capaz de comer con los fariseos, de halagar a algunos de ellos. No es caer en ecumenismo, ¿no? Ecumenismo, y quiero cabe enfatizar que la palabra ecumenismo está muy mal usada. El ecumenismo era la unión de las iglesias tempranas para definir la ortodoxia y la verdad cristiana. Un concilio ecuménico es un concilio universal, donde la iglesia se puso de acuerdo en temas doctrinales. Ecumenismo, quítese usted de la cabeza, no es el hecho de que yo tenga un ecumenismo pues con un testigo de Jehová o con alguien que realmente esté fuera de la ortodoxia cristiana. Eso no es ecumenismo. Ecumenismo es la unión de las iglesias tempranas donde se definió la Trinidad, donde se definió el juicio venidero, donde se definió la hipostasis, lo que es la unidad entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Eso es ecumenismo. El ecumenismo que se ha usado, no sé quién, a quién se le ocurrió decirle ecumenismo, que Marcos Witt iba a cantar dentro de la Iglesia Católica, no sé a quién se le ocurrió. La Iglesia Católica ni siquiera está buscando un ecumenismo con el protestantismo, porque la Iglesia Católica considera que estamos incompletos los protestantes. Entonces la Iglesia Católica no busca un ecumenismo, eso es una mentira, en ese sentido no busca hacerlo. Pero algunos lo han predicado y lo han pregonado y lo han propuesto. ¿Cómo no caer en un ecumenismo? Bueno, usted está consciente de las doctrinas que usted cree.
Hay una unidad en el cristianismo universal, la ortodoxia cristiana, los primeros concilios ecuménicos. Y ahí usted está de acuerdo con muchas iglesias cristianas, está de acuerdo con el wesleyano, está de acuerdo con el calvinista, está de acuerdo con otro. Dice, bueno, termino el argumento. Entonces, si usted no quiere caer en el ecumenismo, si usted cree que ecumenismo es vender sus ideas, pues no las venda. Pero también hay que ser capaces, hermanos, lo digo también tomándome en cuenta, capaz de entrar en diálogos, en relaciones humanas básicas, el amor fraternal, punto. Ahora que usted va a estar predicando cada domingo que cierta iglesia está mal, pues discúlpeme, no creo que sea lo más correcto, o los cristianos que sea lo más correcto de cada domingo estar predicando que las otras denominaciones están mal y yo estoy bien. No, pues predique lo que usted cree, lo que su denominación enseña, pero analice sus doctrinas. La iglesia debe de hacerlo. Dice Papici, pues aquí en la página de Muertos al Pecado está, igual puedes darle like y vamos a estar haciendo más audios, más videos acerca de este tema. Y aquí el punto es analizar las doctrinas de la iglesia. Yo tengo mi doctrina, yo tengo lo que creo, pero eso no me habilita a mí para estar menospreciando aún las doctrinas de otros. Bueno, mencionamos a San Agustín de Hipona, lo citamos, sí, pero San Agustín de Hipona, si me ve a mí, si lo ve a usted, no va a estar de acuerdo. Él era un católico. Él era alguien que creía en el papado, aún cabe enfatizarlo en ese tipo de menciones. O en el obispado, o en el primado del obispo de Roma. Tal vez en ese entonces, no recuerdo si la palabra papado o papa ya se utilizaba en ese entonces. Entonces, hay que analizar. Martín Lutero no hubiera estado de acuerdo con nosotros, Calvino mucho menos. Entonces, pues hasta qué punto podemos relacionarnos con otro tipo de denominaciones, podemos hacerlo. Pero también, como iglesia, pues sí debemos aferrarnos y abrazar nuestras convicciones y defenderlas hasta cierto punto. Mira, yo pensaba eso del ecumenismo, tomo en cuenta eso de seguir el ejemplo de Cristo, amor. Pues es básico, solamente el amor. Y aún en los concilios ecuménicos, pues podemos decir que dentro de ellos pues hubo injusticias o hubo detalles que podemos analizar, que no fueron concilios perfectos y nosotros no vamos a ser perfectos. Pero bueno, si algunos se encargan de predicar el separatismo y el sectarismo, pues algunos nos encargaremos de predicar la unidad y el amor fraternal a pesar de nuestras divisiones eclesiásticas. Entonces son detalles que hay que ir viendo y analizando hasta cierto punto, ¿no? Hasta dónde podemos dialogar. Y aún cabe mencionar que amigos o conocidos que son de diferente posición, pues se les respeta, pero cuando obviamente tú no estás de acuerdo, pues no tienes por qué fingir, ¿verdad? Son cosas que ya son de carácter, no tanto de cómo actuar, cómo debo de actuar ante un hereje, cómo debo de actuar ante un cristiano que no cree lo mismo que yo. Eso hay que analizarlo. La Biblia nos enseña un carácter moral y ético, ¿no? Jesús nos lo enseña. ¿Cómo debo de actuar ante aquellos que están en desacuerdo? ¿Cómo debo de actuar ante las injusticias? Es algo que hay que analizar. Entonces vamos a seguir haciendo estos audios. Ahí tenemos varios pendientes. Cualquier punto de vista, cualquier comentario se acepta. Agradezco tu respuesta, desconocí el significado real de ecumenismo. Muy bien Israel, genial, me da gusto que pueda servir para eso. Igual, analiza, busca ahí aún pues, tienes acceso a internet, tenemos acceso a internet, podemos buscar la palabra ecumenismo y de hecho ahí nos da una definición de lo que realmente es ecumenismo. No, el ecumenismo no es lo que muchos han enseñado. De hecho aquí dice el movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas, ¿no? En este caso pues eran las iglesias del principio eclesiástico. Es una tendencia, un movimiento de restauración de la unidad de los cristianos, ¿no? Y esto pero habla de las confesiones históricas, de los grandes cismas, hablando del catolicismo y de la iglesia ortodoxa, que realmente era lo que existía en ese entonces. Sí, o sea, se ha intentado imitar cierto ecumenismo y no dudo que haya sacerdotes o protestantes que intentan hacer un ecumenismo, no lo dudo, pero bueno, realmente es difícil que la iglesia entre en un ecumenismo con tantas divisiones que ha habido, 33,000 denominaciones, y no es que ya hay más.
Entonces dice el Jiménez que me despido. Bueno, yo sigo usando buenas noches. Bueno, hermanos, ese solamente era un punto para poder analizar esto. Se aceptan comentarios también, obviamente se aceptan correcciones, se aceptan puntos de vista, no es algo que vaya que se rechace, pues obviamente estos medios sociales de redes son buenos para tratar estos temas y sobre todo pues poder aportar algo entre nosotros y llevar pues un pensamiento más crítico y analítico acerca de la realidad. El cristianismo no está peleado con el intelectualismo ni con el razonamiento. Así que seamos personas razonables, personas que busquemos llevar una ética y una moral más alta, buscar ser cristianos que aporten a otros y que se acerquen más a semejanza, que bueno, que podemos estarlo predicando ahora, pero después no sabemos qué vamos a hacer. Te agradezco tu atención y que tengas una excelente noche.